clínico básicamente adecuado, ¿no? Basado en una buena anamnesis en la cual tenemos que indagar sobre su historia de inicio de las cefaleas, tal vez algún antecedente y características y criterios clínicos claves que existen también para el diagnóstico, ¿no? El examen clínico es importante, pero no es lo que determina la cefalea. Tal vez el examen clínico, a través del uso de algunas técnicas semiológicas que existen, nos sirven para diagnosticar más que todo cefaleas secundarias. Pues bien, el manejo de las cefaleas va a depender de muchos factores, de si la cefalea es aguda, dependiendo de esto, si tiene señales de alarma, estaremos pensando en cefaleas tal vez de origen secundario, en primario, y dependiendo si son crónicas, si causan incapacidad o no causan incapacidad, también va a depender que usemos tal vez algún tipo de tratamiento profiláctico o un tipo de tratamiento de intervención, ¿no? Ya que actualmente existen muchos. Las bases fisiopatológicas mayormente está basada en la presencia de los nociceptores, como les decía al inicio. El dolor de cabeza no ocurre porque nos duele la masa encefálica o nos duele el cerebro. Ocurre porque existen nociceptores extracraneales y nociceptores intracraneales. Los extracraneales, comenzando de afuera, la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿ya? El periósteo, ¿ya? Y a nivel interno, una de las capas del cerebro, la dura madre. Existen también nociceptores ubicados a nivel de las arterias y de las venas. Los músculos duelen, los senos paranasales y algunos nervios, básicamente el trigémino es el que duele, ¿no? Entonces, como les decía, existen nociceptores extracraneales y nociceptores intracraneales. Cuando hablamos de nociceptores extracraneales, digamos, todos ellos en conjunción, ya, digamos, la presencia de una vena, de una arteria, que va a condicionar la activación, digamos, de la placa mioneural, por ejemplo, en los músculos, que causa una tensión y eso a la vez un dolor por, digamos, hipoperfusión o algún otro tipo de falta de relajación muscular, ¿no? Entonces, digamos que la pía madre, la dura madre y las estructuras extracraneales, principalmente los músculos extracraneales, son las que van a conllevar a que las aferencias vayan directamente hacia digamos, las estructuras trigeminales, ya que principalmente es el que actúa y que se encuentra, bueno, en el tronco encefálico, ¿no? El trigémino por el ganglio de Gasser y al mismo tiempo también a nivel cercano a la zona cervical están los núcleos cervicales que en concordancia con los nervios periféricos, digamos cervicales, van a ocasionar dolor y que es parte de la fisiopatología en sí de la migraña, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los nervios que también, aparte del trigémino, intervienen en el dolor de cabeza, ¿no? El nervio facial, el glosofaringio y el vago, ¿no? Digamos que esta es la clasificación internacional 2018
en la que vemos que divide en tres partes a los dolores de cabeza: cefaleas primarias, las más conocidas, ¿no? Cefalea de tipo tensional, migraña, dentro de ellas la migraña con y sin aura, las cefaleas trigémino autonómicas, dentro de ella la cefalea en racimos, y otras cefaleas primarias, tal vez de corta duración, como el SUM, el SUNA, la numular, las, eh, las cefaleempuntadas y otras más. Y las cefaleas secundarias que, como ven ustedes, están atribuidas a múltiples razones, ¿no? Pueden ocurrir por traumatismos, por problemas básicamente vasculares, o la existencia de algo a nivel craneal o cervical, trastornos ya por supresión de sustancias, por infecciones. Nos duele la cabeza cuando, digamos, tenemos una infección paranasal, o puede dolernos cuando tenemos un absceso dentario, ya problemas de otitis, etcétera, ya trastornos de la homeostasis, ya, y esto a lo que iba, ¿no? Y también eh, debido a problemas que se relacionan, ¿ya? Relacionados, también existen cefaleas por trastornos psiquiátricos, ¿no? Las cefaleas tienen mucha relación con problemas psiquiátricos, ¿no? Sobre todo la depresión, la ansiedad, los TOCs, las esquizofrenias, muy poca psicosis, pero mayormente las que he mencionado son muy comunes. Y las neuropatías craneales dolorosas, los dolores faciales y otras cefaleas, ¿no? Dentro de las cuales las neuropatías eh, y otros tipos de cefaleas básicamente no están aún clasificadas muy bien. Entonces, ¿cómo se debe hacer un abordaje clínico? Lo más importante de los dolores de cabeza es ahondar en la anamnesis, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que desde que llega un paciente ya a la emergencia o a la consulta externa, tenemos que estar mirando cómo es la cara, cómo camina, cómo es el rictus doloroso que puede tener, cuál es la coloración de su piel, cómo es el comportamiento y cómo es su fascia en sí, o su forma de expresarse, es súper importante. Entonces, el valor diagnóstico que nosotros le damos a la anamnesis es de un 90% sobre 10, ¿no? O sea, si nosotros le damos 10 minutos a un médico, por ejemplo, en la emergencia, ¿no? Estás 10 minutos, tienes 10 minutos para atender a un paciente, 9 minutos tiene que ser para hacerle una buena anamnesis, ¿ya? Y sobre todo, siguiendo un orden, tienes que preguntar sobre antecedentes del paciente, sobre la historia de inicio de su cefalea, si durante ese momento hay presencia de banderas rojas, que ya vamos a ver, si hay características clínicas para identificarse como cefalea primaria, y si cumplen algún criterio clínico que ya están escritas y están puestas en las guías de cefalea, ¿no? Entonces, vayamos a los antecedentes de las cefaleas y, digamos, los antecedentes de comorbilidades, ¿no? Primero, lo que debemos de hacer es investigar la existencia de alguna enfermedad o alguna comorbilidad que pueda, digamos, acompañar a ese dolor de cabeza. Es importante preguntar sobre la presencia de cefaleas previas, ¿no? Sobre si ese paciente ha tenido algún tipo de traumatismo en la cabeza o en la nuca, si hay hipertensión arterial, si el paciente tiene diabetes, si tiene alguna enfermedad inmunológica, si tiene alguna enfermedad cerebrovascular como secuela, básicamente,
o si tiene algún tipo de malformación vascular que pueda ser una de las causas del dolor, ¿no? Si tiene HIV, si tiene cáncer y otras más, ¿no? Entonces, lo segundo, en cuanto a la historia de la cefalea, ¿cómo ha sido el inicio de su cefalea? ¿Y qué antecedentes tiene? Eh, es importante, por ejemplo, ver si esa cefalea es aguda o es crónica. Dependiendo de eso, vamos a alertarnos ya en cuanto a las señales de advertencia sobre el tipo de dolor que podría tener ese paciente y que podría ponerlo en peligro, ¿no? Entonces, hay dolores de cabeza como por ejemplo el dolor de cabeza que es distinto a su dolor de cabeza frecuente, por decir, es un paciente que tiene migraña, que sabe cómo son las características de su migraña, cómo inicia, cómo se comporta durante el dolor y cómo acaba. Pero si ese paciente tiene un nuevo dolor en el cual no es lo mismo, no siente las mismas características, entonces es, digamos, una señal de peligro, porque podría no tratarse de su migraña, sino podría tratarse de una enfermedad secundaria, ¿no? En este caso, podría ser el debut, tal vez, de una hemorragia subaracnoidea o de otro tipo de patología neurológica. El dolor de cabeza, que es como un trueno. Generalmente las cefaleas de Thunderclap siempre están relacionadas a cefaleas secundarias. Toda cefalea que es como un rayo o como un trueno, ¿no? Full rápido y que persiste allí, hay que tener mucho cuidado. De preferencia si es una primera vez, si es la primera en su vida. Siempre este tipo de cefaleas acompañan a múltiples problemas neurológicos secundarios, ¿no? Estamos hablando pues de una hemorragia subaracnoidea, estamos hablando de trombosis venosas cerebrales, estamos hablando de hemorragias cerebrales por malformaciones, por aneurismas, ya dije HCA, ya, por cavernomatosis, etcétera, ya, hemangiomas, ya, y otros tumores también, tumores que sangran, ¿no? El dolor de cabeza que inicia con trastorno visual, ¿no? Podría tratarse, por ejemplo, de una neuritis óptica, ¿ya? O podría tratarse también de un problema de una trombosis, si es la primera y si es aguda. Dolor de cabeza que irradia al cuello y a la cara, ¿ya? A la parte anterior sobre todo, ¿ya? Y si uno es acucioso y le coloca un tensiómetro en la parte del cuello, ¿ya? Y pregunta más sobre ese dolor, podríamos estar frente a una trombosis, ¿ya? De la carótida, ¿ya? O por ejemplo, de un infarto de la carótida, ¿ok? Dolor de cabeza progresivo, que es unilateral, solo en un lado, con entumecimiento y debilidad, ¿ya? Que puede ser contralateral, digamos, debilidad motora contralateral, o ipsilateral también. Si es contralateral, sería un problema más que todo central, y si es ipsilateral, tendría que ser un problema más que todo periférico, ¿no? Tal relacionado con la médula, ya, o simplemente tal vez una contractura cervical. El dolor de cabeza que es durante y después del coito se puede relacionar más que todo, por ser aguda, a aquellos pacientes que ante Valsalva, ante el esfuerzo, puede romperse algún tipo de malformación existente a nivel cerebral. El dolor de cabeza al esfuerzo o al cambio de postura, ¿no? Igual, es Valsalva. Dolor de cabeza porque hoy estoy cumpliendo 50 años. O sea, en mayores de 50 años jamás vamos a diagnosticar una migraña. Podemos diagnosticar una cefalea tensional,
¿ya? O podemos diagnosticar otros tipos de cefaleas trigémino autonómicas, sí, pero no son tan agudas, ¿no? Y generalmente tienen otra forma y otra característica y otros síntomas acompañantes. El dolor de cabeza con rigidez de nuca. Estaríamos frente a una meningoencefalitis, una meningitis y otro tipo más de alteraciones que tienen que ver con el cerebro, ¿no? Entonces, poner un ojito a, o sea, todos los dolores de cabeza no son migrañas. Eso hay que tener en cuenta. Muchos tipos de dolores de cabeza. Vamos a tratar de ver algunas, ¿no? Pero hay que ponernos muy concentrados, acuciosos, sobre todo cuando es el debut de una cefalea, si es una cefalea aguda. Si es crónica, generalmente ya tiene un patrón, tiene una forma de iniciar, tiene una forma de comportarse durante y tiene una forma de terminar después. Probablemente estemos frente a una cefalea primaria, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de las cefaleas, no? Miren todo lo que nosotros debemos de preguntar en esos 9 minutos que podríamos tener con un paciente, porque básicamente el diagnóstico de las cefaleas es clínico. Por lo tanto, la temporalidad es importante. La ubicación, ¿ya? Temporal, si es aguda, si es subaguda o es crónica. ¿Cuándo inició su dolor de cabeza? ¿Cuándo fue por primera vez? ¿Cuándo tuvo por primera vez episodios de dolores de cabeza? ¿Ya? Si fueron recurrentes o en la actualidad ya son crónicos, ¿no? La frecuencia diaria de presentación, ¿con qué frecuencia se presenta, no? ¿Ya? Si es diaria, si es mensual, si es anual, si es semanal, etc. El horario de presentación. Es de día, es de noche, es de madrugada. La intensidad puede ser leve, moderada o severa. Mayormente, la gente siempre acostumbra a preguntar sobre la intensidad, siempre acostumbra a decir el paciente, comenzando por el paciente y terminando por el médico, ¿no? La intensidad. Me duele muy fuerte, ¿no? Eso es lo que hace que vaya a buscar a un médico, porque le duele muy fuerte, ¿ya? Es muy importante para que el paciente se acerque a nosotros, pero dentro de un diagnóstico probablemente no sea tan importante, ¿ya? La cualidad del dolor. ¿Cómo duele? Es importante preguntarle al paciente que nos describa su dolor. La característica del dolor nos va a dar una ubicación dentro de un criterio clínico, ¿no? Si es pulsátil o como latido, si es opresivo, si es lancinante, si es cerebrante, como un rayo, ¿no? O algo que corta. Los pacientes tienen su propia descripción según su nivel cultural mayormente, ¿no? La duración. Los dolores de cabeza pueden durar segundos, pueden durar minutos, pueden durar horas o pueden durar días, como la migraña. La localización. Son hemicraneales, son holocraneales, se ubican netamente occipital con una irradiación hacia la nuca o son solamente periorbitarios. La irradiación se irradian a la nuca o se irradian hacia un hemicuerpo o solo al brazo, hay compromiso de un hemicuerpo, etc. Síntomas asociados. Generalmente, cefaleas primarias como la migraña se acompañan de síntomas autonómicos, ¿no? Como las náuseas, como los vómitos, como la frialdad, como la palidez, ¿ya? También síntomas como la fonofobia o como la fotofobia están presentes en la migraña. Y estos mismos síntomas también están presentes en las cefaleas trigémino autonómicas. Las convulsiones y la fiebre ya no tienen nada que ver con las cefaleas primarias, sí tienen que ver con las cefaleas secundarias. Factores agravantes o precipitantes, estrés, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales,
Alimentos, tipo de alimentos. Respecto a los tipos de alimentos, por ejemplo, no es una ley marcada de que un paciente con migraña necesariamente no tenga que comer lácteo o no tenga que tomar vino tinto o no tenga que hacer un exceso de proteína, de comer en exceso de proteínas. Cada paciente tiene, digamos, un síntoma o digamos, algo que hace que precipite su cefalea. En algunos puede ser el chocolate, en otros puede ser la comida china por el glutamato, ¿ok? Por el Ajinomoto, en otras cosas, ¿ya? En otros cinetosis, por ejemplo, excesivos movimientos. Sí es incapacitante, ¿no? Para esto, por ejemplo, podemos aplicar escalas. Hay muchas escalas para aplicar incapacidad. ¿Cómo es la historia personal y familiar del paciente, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es su ánimo? ¿Cómo es su postura? ¿Cómo duerme? Generalmente el sueño, el ánimo y las malas posturas contribuyen a precipitación de dolores de cabeza, ¿ya? Y una cosa importante es saber si hay cefaleas en la familia también, porque esto tendría un comportamiento más genético, ¿no? La automedicación. Es importante preguntar sobre automedicación. ¿Cuáles son los fármacos? ¿Cuál es la cantidad y las dosis que usan, ¿no? Como con la finalidad de ver si hay sobreabuso de medicación. Experiencias terapéuticas positivas o negativas. Esto nos hace ver si ese paciente ha sido ya tratado de manera adecuada, con un diagnóstico adecuado y si ha recibido o no profilácticos y qué medicamentos analgésicos mayormente ha recibido con la finalidad de ya no darle lo mismo, ¿no? Estudios de neuroimágenes previas, por supuesto, sí. Si tenemos la suerte de tener un paciente que viene con todo, ya no necesitas hacer tanta cosa, pero sí ubicar de todas maneras el diagnóstico de la cefalea, ¿no? Los estudios de neuroimagen, muchos estudios mencionan y muchos expertos en cefaleas mencionan que es mejor hacerle un estudio previo de una imagen a un paciente, sobre todo para la tranquilidad ya del paciente. Esta tranquilidad que siente el paciente mejora, hace que la terapia farmacológica ya aumente o digamos, nos dé chance, nos da mejor chance por el hecho de que probablemente el paciente mejora su estrés y con esto su cefalea cuando sabe que no tiene algo malo. ¿Ok? Los criterios clínicos de las cefaleas, ¿no? Cada uno de ellos, ya vamos a comenzar, por ejemplo, hablando también de uso de claves diagnósticas de cefaleas. El SNOP P4 es una de las claves diagnósticas que salió hace mucho tiempo. Actualmente tenemos el SNOP P10, pero no está tan completa, al menos para mí. Yo creo que el SNOPI 5, ¿ya? Es mejor que el SNOP 10. Entonces, ¿qué quiere decir SNOP? ¿No? S significa síntomas sistémicos. O sea, una cefalea acompañada de síntomas sistémicos, tenemos que descartar que es una cefalea primaria. Generalmente es una cefalea secundaria. El N, síntomas neurológicos. Si un paciente tiene una cefalea y se acompaña de síntomas neurológicos, no es un problema de una cefalea primaria, es una cefalea secundaria. El inicio de su cefalea, ¿no? ¿Cómo es el inicio? ¿Cuándo inició? ¿No? Y la edad de inicio. Ya decíamos, mayores de 50 años, bien difícil pensar en una cefalea migrañosa. Mayormente podríamos pensar en una cefalea tal vez de tipo tensional, dependiendo también de la intensidad del dolor y de la incapacidad que puede causar a este paciente, porque de lo contrario sería algo secundario. Entonces, y los P5, ¿ya? Historias previas de cefaleas, ¿ya? Que pueden ser malas o diferentes, ¿ya? El curso progresivo de la cefalea o la persistencia de la cefalea,
la precipitación, ya por presión, si hay un componente de valsalva dentro de las cefaleas o si es una cefalea durante el embarazo. Y la Y, que es de joven, ya mayormente niños, diría yo, porque es para menores de 2 a 3 años, ¿no? Entonces, si es una cefalea que se presenta en un niño de menos de 2 a 3 años, hay que asustarse siempre y es mejor hacerle una imagen, ¿no? Entonces, tenemos acá la cefalea de tipo tensional. Lo que mostramos acá son los criterios ya que están muy bien explicados en la guía, que probablemente ustedes lo puedan revisar, pero lo más saltante de acá es que la cefalea de tipo tensional puede ser infrecuente, puede ser frecuente o puede ser crónica, dependiendo de la cantidad de días con que se presenta. Por ejemplo, la infrecuente, una vez al mes, menos de 12 crisis al año. La frecuente, de 1 a 14 veces al mes, ¿ya? Y más de 12 a menos de 180 días al año. Y la crónica, ya más de 15 veces al mes durante más de 3 meses. ¿Ok? Lo importante de acá es que esta cefalea no calma tan rápidamente o calma dentro de 30 minutos. Una cefalea tensional mayormente no dura 7 minutos. Puede durar, según todos los expertos, entre 30 a 7 días. Es una cefalea que si nosotros marcamos un diario clínico de cómo le duele la cabeza y va anotando el paciente, hace una gráfica de una meseta, ¿no? Eh, la cualidad mayormente es opresiva, el tipo de dolor, la ubicación o la localización es bilateral, duele todo la cabeza como un casco que ajusta, como una venda que aprieta. Generalmente la cefalea tensional es leve a moderada de intensidad, nunca es severa, ¿ya? Y si es severa, se convierte ya en una migraña crónica. Bueno, dentro de de las bases fisiopatológicas es lo que mencionan actualmente en muchos estudios, ¿no? Relacionan mucho la cefalea tensional, dado que no sabemos mucho respecto a la fisiopatología. Mencionan que podría ser la cefalea tensional una forma de involución de la migraña sin aura o una forma de evolución hacia la migraña sin aura. No tiene nada que ver la migraña con aura. Entonces, otra cosa que caracteriza la cefalea tensional es que hay ausencia de trastornos autonómicos, ¿no? No hay náuseas, no hay vómitos, no hay frialdad. El paciente puede incluso parecer que no le duele nada. Sí, se pone muy nervioso, muy impaciente, algunas veces agresivo, ¿no? Cuando no le hacen caso, ¿ya? Y puede tener fotofobia o fonofobia, o, no las dos, una de ellas. Entonces, si nosotros observamos el dibujo, entonces vamos a ver cómo esta mujer supuestamente dado a que las bases indican que más que todo podría ser la presión a nivel muscular que ejercen los músculos sobre la cabeza, podría ser una de las causas o la implicancia fisiopatológica, ¿no? Ya que tiene que ver con mecanismos básicamente periféricos y mecanismos centrales, dependiendo de si es agudo o es crónico, ¿no? La presencia también de neurotransmisores, como por ejemplo el CGRP, también tiene una implicancia, es lo que se sabe actualmente, ¿no? Ya la sustancia P tiene una implicancia sobre todo para la sensibilización periférica y luego para la sensibilización central, ¿no? Y el aumento repetitivo
repetitivo de estímulos que pueden ocasionar el dolor de cabeza, digamos el esposo que la maltrata, o que ella sola se maltrate. Presencia de comorbilidades, ansiedad, depresión y otras cosas más que pueden acompañar a la cefalea de tipo tensional, ¿no? Pasemos a la migraña sin aura, ¿no? La migraña sin aura dura, digamos, se caracteriza porque no debe pasar de 5 crisis que cumplan criterios de duración, por ejemplo, de 4 a 72 horas. De 4 horas a 72 horas, ¿ya? Y que se acompañen, por ejemplo, de localización unilateral. No necesariamente actualmente ya sabemos que la cefalea es netamente unilateral, ¿ya? Puede iniciar unilateral y terminar siendo bilateral. Puede ser de pulsátil. Dos de estas características que cumple, digamos, el criterio C, que sea moderada o severa. Las migrañas, a diferencia de la cefalea tensional, son moderadas a severas y pueden empeorar por la actividad física. Ya actividad física, por ejemplo, del caminar o subir escaleras. No tiene que ver nada con levantar peso, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿ya? Eso más que todo para cefaleas secundarias. Puede cumplirse por lo menos uno de los siguientes síntomas, dice náuseas o vómitos, náuseas, vómitos, ¿ya? Fotofobia y fonofobia. Acá no es O, acá hay un error, ¿no? Fotofobia y fonofobia, ¿ya? Entonces cualquiera de estos pueden acompañar a la migraña sin aura. En la migraña con aura, la diferencia es que tiene aura, ¿no? ¿Qué es el aura? El aura, digamos, son síntomas que dependiendo de cómo es la activación fisiopatológica, que ya lo vamos a ver más adelante, va a presentarse de acuerdo a la depresión cortical propagada, puede presentar que inicia a nivel occipital, puede presentar áreas de compromiso que van avanzando desde la zona posterior hacia la zona anterior. Entonces, desde la parte posterior sabemos que el área visual se ubica ahí y luego, si a medida que va avanzando la depresión cortical propagada, que es la disminución del flujo sanguíneo, ya puede presentarse síntomas sensitivos, trastornos del habla, si llegan al área del lenguaje, ya trastornos motores pasan del área del lenguaje y alteraciones básicamente del tronco encefálico, porque digamos el tronco encefálico es el generador de la migraña, ¿no? ¿Ya? Después de todos estos síntomas puede también acompañarse de alteraciones del tronco encefálico, por ejemplo, de disartria, vértigos, zumbidos, hipoacusia, diplopia, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una migraña netamente del tronco encefálico, ¿ya? Progresión de lo mismo que ya he visto en la migraña sin aura, ¿ya? Progresión gradual, lo que caracteriza los síntomas de aura, básicamente, que son progresivos, ¿no? Y al menos 8 crisis por 2 de estos al mes, más de 3 meses, hacen que se convierta, por ejemplo, en una migraña con aura crónica o migraña sin aura crónica. Entonces, cuando hablamos de migraña, hablamos sobre todo de migraña con aura, hablamos de las fases de la migraña, ¿no? Para que ocurra la migraña, ocurre un estado que se llama estado premonitorio, en el cual ocurre 3 días, 5 días antes de que ocurra el aura. Entonces,
este paciente mayormente lo que tiene es presentación de síntomas primitivos de hambre, de un apetito extraño, hipersexualidad, diarreas, polifagia, agresividad, ¿ya? Son síntomas que todo paciente tiende a reconocer, bostezos, etc. Esta imagen, que es una imagen de una resonancia funcional, se ve la activación a nivel, por ejemplo, del tronco encefálico, ¿no? Básicamente la protuberancia. Se activan áreas durante la fase premonitoria, ¿no? Primero a nivel central, ¿ya? Primero a nivel subcortical, digamos el tronco, y luego se hace evidencia a nivel cortical. Lo cual indica que el generador básicamente de la migraña se ubica a nivel del tronco encefálico. Esta es una imagen que un paciente en la fase del aura puede ver, ¿no? Puede ver esto, digamos, es el dibujo que ha hecho un paciente según los minutos que pase. Puede iniciar como una especie de punto, que luego a los 2 minutos se hace un poco más grande, ¿ya? Y así sucesivamente, hasta hacer, digamos, un área visual que prácticamente lo puede encegar, ¿ya? Y en este caso, la ubicación del aura es netamente ya occipital. Pero hay algunos pacientes que, digamos, pueden describir auras que inician muy chiquitos y terminan siendo grandes, o sea, internos hacia la parte periférica o otros desde afuera hacia adentro. Hay algunos pacientes que pueden tener un aura caracterizados por una desestructuración en sí de una figura, ya de lo que ven, ya hay algunos pacientes que pueden tener puntos ciegos, varios, ¿no? Y digamos, el aura no solamente se caracteriza porque vaya a tener problemas visuales, el problema visual puede durar, digamos, de 20 minutos hasta 60 minutos en algunos pacientes, pero en otros puede durar minutos, digamos, el compromiso visual y puede seguir hacia un compromiso sensitivo y terminar hasta un déficit motor. He ahí la existencia de las migrañas hemiplégicas, ¿no? En el cual pueden iniciar con un, digamos, problema visual muy rápido que dura segundos, pero mayormente se concentra a nivel motor, a nivel del área motora, que hace que este paciente termine teniendo hasta una hemiplegia, ¿no? Mayormente las migrañas con aura son genéticas, eso no hay que olvidar. Entonces, vemos, por ejemplo, en este estudio que han realizado, cómo es el avance en sí de la depresión cortical propagada, que es la disminución del flujo cerebral que inicia en el área occipital y va avanzando hacia la parte anterior. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, lo que vemos en esta figura, ¿ya? Empieza en el polo posterior occipital y va avanzando, ¿ya? Poco a poco, ¿ya? Hasta, digamos, una duración promedio de 20 minutos. Son muy pocos pacientes que pueden terminar con auras prolongadas de 60 minutos, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, la depresión cortical propagada termina en esta área, no sigue hacia la parte anterior. No sabemos por qué se queda estancada hasta allí, ¿ya? Pero puede llegar a comprometer áreas motoras, áreas del lenguaje, áreas sensitivas, áreas visuales, áreas del tronco encefálico, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, no palpita,
No sé qué ha pasado, pero bueno. Acá late esta área ya que es en un lado de la cabeza de esta mujer, late, ¿no? Y esto nos describe el compromiso que hay, digamos, de las áreas cuando hay dolor. Estamos en la etapa del dolor, esta etapa del dolor de la cefalea, ¿no? Eh, y bueno, esto es una foto, digamos, de un estudio en el cual es es muy didáctico porque vemos, por ejemplo, acá la fase premonitoria, ¿ya? Y en esta área que le llaman preictal sería la fase del aura. Y como vemos, acá vemos la activación en sí del tronco encefálico, ¿ya? Este es el área, la fase de la cefalea, que puede acompañarse de todos estos síntomas, ¿no? ¿Ya? Y durante la fase de la cefalea ya hay compromiso de mayores áreas, ¿no? No solamente del tronco encefálico, sino también de áreas más corticales que no las estamos viendo. Y finalmente, la fase postdrómica, vemos cómo todavía quedan áreas básicamente corticales porque la calma del dolor en la cefalea es gracias a la activación de la sustancia gris periaquedutal. Esto condiciona, digamos, que el generador que se ubica a nivel central, a nivel del tronco encefálico, calme y solamente queden áreas corticales, digamos, prendidas o encendidas, ¿no? Son las últimas que terminan, digamos, en verse en estos estudios de imágenes, ¿no? En el cual el paciente se comporta como si hubiese tenido una convulsión, ¿no? Está totalmente cansado, ya está súper agotado, tanto que muchas veces en algunos dibujos lo dibujan como una muñeca de trapo, ¿no? El paciente está súper cansado y solamente se dedica a dormir, ya por todo digamos, la falta de sueño, los trastornos autonómicos durante el dolor de cabeza por el que pasó, ¿no? Entonces, estamos frente a las cefaleas trigémino-autonómicas representando a ellas la cefalea en racimos, ¿no? En el cual es una cefalea que se caracteriza básicamente porque el paciente tiene un dolor muy intenso, ¿ya? Que se ubica básicamente en el ojo y se extiende hacia toda una mitad de la cara y de la cabeza. Entonces, muchas veces el paciente describe como si fuera un cuchillo que lo meten ya y con el que tratan de sacarle el ojo. Por eso es que en esta área el paciente lo que hace es arrugar muy fuertemente el ojo, lo cierra y ya se ve mucho un rictus de dolor, pero netamente concentrada en esta área, ya en el cual se pone muy rojo, hay una inyección conjuntival, hay acompañamiento de síntomas autonómicos, lagrimeo, hemirrenorrea nasal, ¿no? ¿Ya? Y digamos una rubicundez total mayormente en este lado. Esta cefalea, a diferencia de la migraña, por ejemplo, la migraña es una cefalea que se caracteriza porque el paciente se mantiene eh, muy estático, ¿ya? Porque cuanto más se mueve, más habla o más se queja, más dolor va a tener, ¿ya? Y el movimiento mínimo de la cabeza hace que se intensifique el dolor de cabeza. Muchas veces a los residentes o a mis residentes cuando están en emergencia yo les decía, ¿no? Cuando ustedes vean un paciente que casi no se mueve, ya, que está pálido, que está vomitando y casi no habla, ya, puede ser una migraña o puede ser una hemorragia cerebral. ¿Ya? Entonces, los migrañosos, cuando son moderados a severos,
se comportan así, casi no se mueven. Pero en esta cefalea es diferente. El paciente tiene tanto dolor que se agita. El paciente se vuelve loco. Muchas veces se tequea, se golpea la cabeza, ¿ya? En la pared o se golpea la cabeza en el piso, ya mucho más si no tiene algo con que calmar su dolor. Mayormente estos pacientes cuando ya saben su diagnóstico viven con un balón de oxígeno al costado, ¿no? Y es lo, digamos, es lo primero que hacen, ¿no? Ya instilarse al 100% oxígeno para calmar su dolor, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, pues es una cefalea que está relacionada con la activación del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo posterior, básicamente, a nivel ipsilateral, duele solamente y toda la vida en un solo lado, ¿ya? Ya tienen que ver mucho la presencia del tálamo, la presencia del nervio núcleo supraquiasmático, la activación del núcleo supraquiasmático con una disfunción del ritmo circadiano hace que se active esta cefalea por la activación básicamente del hipotálamo, ¿no? Hay muchos nervios que actúan o que intervienen en ello, así como el trigémino también, pero mucho más el ganglio esfenopalatino, ¿no? Entonces, la cefalea en racimos, los criterios es que al menos 5 ataques que cumplan los criterios B y D, entre ellos el B es netamente unilateral, siempre, toda la lado, es muy severa, ya se ubica más que todo en el área orbitaria o supraorbitaria o a nivel oral, tiende a durar máximo 180 minutos sin tratamiento, ¿no? Y cualquiera de los dos síntomas siguientes, que son básicamente homolaterales en el mismo lugar del dolor, puede haber inyección conjuntival, congestión nasal, edema palpebral, sudoración frontal, rubefacción, sensación de taponamiento en los oídos, miosis y tosis, o una pseudotosis en verdad, ¿ya? Y la inquietud y la agitación sobre todo, ¿no? La frecuencia de los ataques varía en una vez cada 2 días y 8 al día durante más de la mitad del tiempo en el cual el trastorno está activo. Es una cefalea que se caracteriza porque tiene que ver mucho con las estaciones del año. Siempre estas crisis van a ocurrir en la misma hora, en la misma estación, en el mismo tiempo. ¿Ok? Por eso tiene que ver mucho con el ritmo circadiano, su relación con el ritmo circadiano. Entonces, estas son las áreas, por ejemplo, que básicamente están implicadas en la activación de la cefalea en racimo, ¿no? El hipotálamo, ¿ya? Hay otras áreas que también se activan, ¿no? Hay otras cefaleas trigémino-autonómicas. Dentro de las otras cefaleas trigémino-autonómicas, ya no puedo ver acá, ya bueno. Son, por ejemplo, de inicio la cefalea en racimos. ¿Cuál es la diferencia, no? Con el SUNT y el SUNA, ¿ya? El SUNA se acompaña del lagrimeo y es tal vez de más corta duración que la cefalea en racimos, ¿ya? La hemicrania paroxística y la hemicrania continua, ¿no? Todas estas tienen una relación con la cefalea, con la cefalea en racimos, ¿no? Pero la diferencia está más que todo en la duración de los ataques, en la distribución máxima del dolor, ¿no? Ya en la exacerbación y en la respuesta sobre todo al tratamiento, por ejemplo, en la hemicrania paroxística y en la hemicrania continua tiene que ver mucho o son muy efectivos al tratamiento con indometacina, ¿no? ¿Cómo se debe hacer el abordaje clínico? La parte neurológica o el examen neurológico tiene que estar encaminado básicamente a descartar problemas de enfermedades secundarias relacionadas con dolores de cabeza, ¿no? Y tengo algunas técnicas semiológicas, por ejemplo, igual como a cualquier paciente que se evalúa, se hace inspección, se hace palpación, se hace auscultación, se hacen pruebas especiales. Básicamente,
el examen del trigémino, ¿no? Trigémino 1, ¿ya? Trigémino 2 acá y trigémino 3, ¿no? Básicamente del trigémino. El otro es la evaluación de las raíces nerviosas del occipital menor y del occipital mayor, que en esta área, y de otros nervios como el nervio Luschka o el sino vertebral, ¿no? Que es este. También se debe aplicar técnicas semiológicas, por ejemplo, en aquellos pacientes más de 50 años que tienen, por ejemplo, problemas inmunitarios que tienen que ver con la arteritis de las células gigantes, que mayormente es la implicancia de la arteria temporal superficial, ¿no? Generalmente lo que vamos a ver en este tipo de pacientes es un área muchas veces tumefacta cuando está en etapa aguda, tal vez media rubicunda, pero está hinchada, está edematosa y sobre todo dolorosa, ¿no? Y el punto en donde se debe tocar es esta, porque ahí tocas la arteria temporal superficial. El manejo básicamente lo vamos a hacer guiado en una guía de cefaleas del año 2019, es el más nuevo que hay, es el último que hay, ya, que es de la Sociedad Española de Neurología, ya, y el manejo debemos de basarlo en una triada, ¿no? Más importante, ¿ya? Para que un paciente con cefaleas, digamos, el tratamiento sea exitoso es la educación. Tienes que aprender a educar a tu paciente y a decirle cómo debe tomar sus pastillas, ¿ya? ¿Qué es lo que debe hacer para sobre todo evitar las comorbilidades, ¿ya? Tienes que enseñarle a que se eduque respecto a su tipo de dolor de cabeza, que aprenda sobre su dolor de cabeza, eso es muy importante, ¿ya? Y luego, ¿en qué momento de los ataques tiene que tomar sus medicamentos? ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, en la migraña es mejor que lo tome ya cuando está, si tiene una migraña con aura, cuando está dentro de su fase premonitoria, entonces ya no llega a cefalea, ¿ok? Y si está dentro de su fase de aura, igual ya no llega a cefalea. Eso evita, digamos, las crisis, ¿no? Y cuando la cefalea se hace crónica, pues los tratamientos preventivos deben aplicarse dependiendo del tiempo de cronicidad que pueda tener ese dolor de cabeza. Hay medicamentos preventivos orales e incluso invasivos y quirúrgicos. En la emergencia, ¿cómo debemos de, digamos, hacer el enfoque, ¿no? El enfoque clínico en una emergencia respecto a una cefalea es descartar síntomas de alarma. Tener en cuenta que el paciente, primero, todo paciente con cefalea, no tenemos que verlo como un paciente fastidioso, porque muchas veces eso hace que se nos escapen muchos problemas que ponen de peligro a muchas personas, ¿ok? Porque podríamos estar frente a un paciente, sí, migrañoso o con una cefalea tensional, ya que viene a cada rato a la emergencia, pero si no le damos atención, ya podríamos estar también frente a una cefalea secundaria más. Acuérdense que un paciente que tiene una cefalea primaria no está exento de hacer en algún momento también una cefalea secundaria. Aquellos pacientes que son muy frecuentes en la emergencia, bueno, igual hay que hacerles caso y en todo caso mandarlos y convencerlos con mucho tino a que vayan al especialista y que les ponga pues su tratamiento profiláctico, porque también tener a un paciente en la emergencia todos los días y a cada momento pues es un gasto extremo, ¿no? No solo para el paciente, sino también para la entidad, y muchas veces tenemos otros pacientes de más peligro que atender y un paciente así puede resultar, digamos, un exceso. Entonces, el manejo agudo se basa más que todo en líneas, ¿no? Medicamentos que se deben usar en primera línea básicamente son los AINES,
de segunda línea, depende del tipo de cefalea. Si es una cefalea tensional, podemos usar relajantes musculares, van bien, aunque no están, digamos, puestos dentro de las guías, ¿ya? En la migraña, básicamente constrictores, vasoconstrictores, antieméticos por la sintomatología que puede tener, sobre todo autonómicos, ¿no? Y en la cefalea cervicogénica, relajantes musculares, tal vez un tipo de terapia y otras cefaleas episódicas que puedan haber con distintos tipos de sintomatología. Dependiendo de eso, va a depender, digamos, el tratamiento, si solamente es agudo o esto mandamos al neurólogo. Tenemos que ver que en la emergencia, sobre todo, que podemos estar frente a 10 escenarios. Por ejemplo, el primer escenario, el que un paciente tenga una cefalea y que sea de inicio repentino, ya, muy severa, ya. Otro escenario es que estemos con una cefalea con déficit neurológico focales y una alteración mental, ya. Que estemos frente a una cefalea, pero en un paciente que tiene HIV, SIDA, ¿ya? U otro que esté inmunocomprometido, ¿no? Podemos estar frente a una infección o alguna tumoración, etc. Cefalea en el cuarto escenario en una edad avanzada, ya les habíamos dicho, ¿no? No podemos pensar que hace un debut de una cefalea primaria un viejito. Entonces, un viejito, ¿no? 50 años no es tan viejito todavía. Entonces, escenario 6, cefalea más una coagulopatía. Podría ser que este paciente esté haciendo pues algún tipo de problema neurológico vascular, ¿no? Y una cefalea frente a un cáncer, ¿ya? Una hipertensión endocraniana que hace que este paciente esté con cefaleas y otros síntomas que puedan acompañar. Y cefalea con fiebre, una infección, ¿no? Infección que parte de cualquier lugar, ¿no? Una cefalea más déficit visuales, muchas cosas, trombosis venosas, neuritis ópticas, ¿ya? Esto y otras patologías más, ¿no? Cefalea con pérdida de conciencia, muchas patologías neurológicas tienen que ver con pérdida de conciencia, ¿no? Comenzando de hemorragias, tumores, problemas inmunológicos, coagulopatías, etc. Entonces, el manejo de la cefalea tensional, vamos a resumirlo gracias a esta guía con un algoritmo. ¿Ya? El algoritmo de tratamiento de cefalea tensional es, ya les había dicho que la cefalea de tipo tensional puede ser infrecuente y puede ser frecuente o crónica. Entonces, cuando estamos frente a una cefalea infrecuente, que es de menos de 12 días, 12 al año, leve, ¿ya? No necesita, en verdad, tratamiento farmacológico. Mayormente necesita un control de estrés, tal vez técnicas de relajación, básicamente cariño. Muchas veces esas personas están faltas de cariño, ¿no? El que los escuches, el que los atiendas un rato, a veces, muchas veces les calma el dolor y lo digo por experiencia. Cefaleas infrecuentes moderadas, ya con interferencia de actividades, o sea, acá puede haber algo de discapacidad. Podemos darle AINES, ya, o también tratamiento no farmacológico, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes que están en la gestación, ¿no? En la gestación lo máximo que le podemos dar es paracetamol, ¿no? Y tal vez algún tipo de otro tratamiento que puede ser acupuntura, ¿no? En la cefalea tensional episódica y frecuente y crónica, en la leve, por ejemplo, no necesita, al igual que en la infrecuente, tratamiento farmacológico. Si en la moderada, si en la crónica y en la frecuente es moderada y hay discapacidad, entonces podemos evitar generalmente este tipo de paciente, porque el paciente que tiene cefalea tensional es muy aprensivo, ¿ya?
debemos de evitar el uso de mayormente de analgésicos, ¿no? En este caso es necesario tal vez aplicar ya tratamiento profiláctico. Básicamente, dentro de los que están dentro de niveles de evidencia buena son la amitriptilina, ¿no? También la mirtazapina. La nortriptilina, nosotros no tenemos nortriptilina en el Perú, pero la amitriptilina y la mirtazapina son buenos. Ahora, lo ideal es siempre empezar con dosis muy bajitas, porque y ir chequeando al paciente poco a poco, porque muchas veces podemos hacer que el paciente esté completamente sedado, o sea, de muy fastidioso a muy sedado, tampoco, ¿no? Entonces, podemos empezar de dosis muy bajitas con amitriptilina y con mirtazapina. Lo malo de estos medicamentos es que engordan. La amitriptilina mayormente debe darse en las personas jóvenes y la mirtazapina en las personas un poco ya mayores, porque tiene menos efectos colaterales que la amitriptilina. Pero hay que cuidar mucho, digamos, su apetito, porque les da un apetito voraz y terminan engordando y sí se molestan contigo. Entonces, hay que ir chequeando qué otro, hay muchos otros tratamientos o medicamentos con antidepresivos que podemos dar a este tipo de pacientes, ¿no? Fluoxetina, sertralina, son muy buenos medicamentos. Ya son SIRS que básicamente no causan eh, no engorda, ¿ya? Y eso es lo que le importa mayormente a una persona joven, ¿no? Y a una persona anciana también tenemos que cuidarlo, por supuesto, porque es una comorbilidad más el que el paciente termine obeso, ¿no? En cuanto al manejo de la migraña aguda, tenemos tratamientos que pueden ser sintomáticos, como la metoclopramida, la domperidona, ya, y básicamente para abortar el dolor, como el paracetamol, el metamizol y otros AINES, ¿no? Eh, Dentro de todos ellos, por ejemplo, un medicamento que tiene nivel de evidencia A es el ketorolaco, ¿no? Pero a dosis en intramuscular, ¿ya? El dequeteporfeno también es supuestamente por vía parenteral es muy efectivo. Y por vía oral tenemos el diclofenaco. Lo malo de todos estos medicamentos es que son muy gastrolesivos, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen gastritis siempre se van a quejar. Hay estudios de otros AINES, ya como los COX-2, por ejemplo, que no están todavía dentro de las guías pero que son muy buenos, ¿no? Entonces, cuando la migraña es leve, ya a moderada, podemos dar este grupo de medicamentos. Cuando la migraña ya es moderada, severa, podemos seguir con este grupo de tratamiento, ¿no? Que son básicamente los triptanes, ¿ya? Triptanes del grupo 1, en el Perú nosotros tenemos el sumatriptán aunado a naproxeno, ¿ya? Vía oral solamente. Podemos dar de todas las formas, hay bucodispersables, hay inyectables, spray, no tenemos en el Perú, solamente tenemos vía oral. Y tenemos el L-triptán de 40 miligramos, ¿ya? Que es muy bueno. ¿Por qué? Porque calma el dolor más rápidamente tal vez que el sumatriptán. Los grados de recomendación de todos estos medicamentos dentro de los triptanes, por ejemplo, todos son nivel de evidencia A, excepto a pesar de que el naratriptán, por ejemplo, tiene una eficacia científica probada de, digamos, 2 cruces, ya respecto a 3 del resto, ya también es muy efectivo, ¿no? Tienen efectos colaterales o efectos adversos, sobre todo el almotriptán y el naratriptán, muy infrecuentes, ¿ya? Ocasionalmente el rizatriptán.
Eh, la ergotamina es muy bueno vía endovenosa, generalmente para problemas severos. Actualmente como que ya no se está dando mucho por vía oral, sobre todo por la forma muy errática de cómo se comporta cuando es adquirida vía oral, ¿no? Puede causar muchos efectos colaterales, si bien es cierto, se da ya no como ergotamina, aún siguen vendiendo ergotamina puramente. Hay otros medicamentos vía oral como dihidroergotamina, que es el que tiene realmente el nivel de evidencia B, porque la ergotamina ya se ha sacado del mercado desde hace mucho tiempo, pero en el Perú todavía lo siguen dando, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Entonces, eméticos o antieméticos como la clorpromacina, la domperidona, metoclopramida tienen nivel de evidencia C y B de la metoclopramida y efectos adversos muy infrecuentes, ¿no? Estos medicamentos son muy buenos, sobre todo para la sintomatología durante la migraña, ¿no? Y los analgésicos, nivel de evidencia A, B, ¿no? Ya. Igual a C, los corticoides tienen un nivel de evidencia C, ya. Generalmente o actualmente ya tratamos de limitar mucho el uso de corticoides, sobre todo en aquellas migrañas que son leves ya y moderadas. Cuando son severas y refractarias, ahí es bueno usar corticoides, porque como que hace que la refractariedad desaparezca, pero mayormente se está evitando mucho el uso de corticoides en el tratamiento de las migrañas. El manejo de migraña con profilácticos, estos son los profilácticos, digamos, que están recomendados en esta guía, que es el propanolol, la flunaricina, la amitriptilina, el topiramato y el ácido valproico. Dentro de todos estos, por ejemplo, en verdad todos son buenos, pero cada uno tiene su indicación. El que uno indique un profiláctico a un paciente no es porque venga el representante y te diga qué es lo mejor o la panacea de la solución de las migrañas, ¿no? Tú tienes que dar un propanolol porque este paciente tiene, por ejemplo, una presión un poquito alta, tiene muchos trastornos autonómicos y si cursa con ansiedad va muy bien, ¿ya? Flunaricina, sobre todo si este paciente está con muchos vértigos, tiene muchos factores, por ejemplo, de presencia autonómica, también ayuda mucho la flunaricina. Y la amitriptilina cuando hay componentes, por ejemplo, depresivos, ayuda también. Y no hay que olvidar que la amitriptilina es muy bueno, pero en pacientes jóvenes, en mayores de 45, 50, es mejor no dar. Tiene efectos colaterales. El topiramato, si bien es cierto, la recomendación es de dosis de 50 cada 12, ¿ya? Yo que trato pacientes con migraña, he visto realmente que el topiramato, bueno, además de que tiene un efecto colateral de que puede causar, digamos, si tomas ácido, esto, vitamina, ácido ascórbico, digamos, sintético, te puede ocasionar cálculos, ¿no? Cálculos renales. También una de las desventajas que tiene el topiramato, a pesar de que es un medicamento excelente ya para el control de la migraña, es que puede causar un deterioro cognitivo temporal, ¿no? Hay muchos que se les pasa la mano y terminan con 100 cada 12, que está recomendado, en verdad. La dosis de 100 cada 12 es una recomendación, pero yo en el Perú a ninguno de mis pacientes llego a 100. Trato de limitarlo solamente en 50, ya hasta 75 por último, ya.
porque he tenido pacientes realmente en la clínica que me han llegado porque desesperados, porque se han perdido en la calle, porque han estado enfrente a una ponencia y se han olvidado completamente de lo que tenían que decir y hasta dónde vivía. Entonces hay que tener mucho cuidado con el efecto colateral que puede ocasionar el topiramato. Es excelente para las chicas porque baja de peso, pero tiene el efecto colateral de que te quedas sin memoria. Ácido valproico también hace que el paciente suba de peso, es un excelente también medicamento profiláctico, hay que darlo con cuidado y de preferencia esto hay que ver la elección, ¿no? Los grados de recomendación están ahí, dentro de ellos, por ejemplo, entre antiepilépticos, ven el grado de recomendación que tiene el topiramato, es A, ya, 3, ya, con efectos ocasionales, dice frecuentes, ocasionales y frecuentes, ya, entre los antidepresivos acá está la fluoxetina, ¿no? La paroxetina y la sertralina ya lo han colocado, ya, son muy buenos, en verdad. Beta bloqueadores, el atenolol, el metoprolol, el nalodol y el propanolol. El propanolol y el timolol tienen nivel de evidencia, ¿no? El resto de, ya, el timolol sobre todo es 3, clase 3, ya, con efectos colaterales infrecuentes y ocasionales, ¿no? Luego tenemos calcio antagonistas también, el diltiazem, el nibodipino y la flunaricina, que es muy buena, ¿no? Aunque la flunaricina tiene nivel de evidencia B. El manejo de la cefalea en racimos también vamos a resumirla, ¿ya? Eh, Como les decía, es tanto el dolor que tradicionalmente el paciente ya tiene que tener oxígeno o tiene que darse primero oxígeno al 100%, ¿ya? Y aplicarse si está en una emergencia, bolos de metilprednisolona, ¿ya? Con, digamos, pausas de prednisona. Es una de las cefaleas en la que sí se da corticoides, ¿no? También esto se puede hacer un bloqueo occipital anestésico, ¿ya? Y con corticoide de depósito. Tratamiento preventivo para cefalea en racimos, primera línea, verapamilo, ¿no? A dosis de 120 cada dosis y luego a una dosis máxima de 960 cada 24 horas, ¿ya? Si no hay respuesta, optamos por topiramato o socinamida, ¿no? No tenemos nosotros socinamida en el Perú, pero podemos dar litio a dosis de 200 cada 12 hasta una dosis de 400 cada 8 horas, ¿no? Si no hay respuesta con el litio, podemos optar por toxina botulínica o por neuroestimulación occipital o del esfenopalatino, ¿no? Hay otras también terapias ya quirúrgicas que se puede realizar. Hay chips que se colocan a nivel del vago, hay neuroestimulación periférica ya a nivel medular, también para cefalea en racimos. ¿Cuál debe ser el enfoque en la consulta externa, ¿no? El enfoque basado en síntomas, si son agudos, si son crónicos, ¿ya? Y los parámetros de cronicidad sobre todo, ya que vamos a tener en el ambulatorio mayormente pacientes crónicos, tenemos que considerar dos cosas importantes. Que la cefalea que tiene el paciente que está llegando no tenga una frecuencia más de 15 días al mes, ¿ya? Y que no tenga una frecuencia más de 3 meses, ¿ya? Porque si tiene una frecuencia mayor de 15 días al mes y más de 3 meses, estaremos frente a una cefalea crónica diaria. Si a esto le sumamos el uso o sobreabuso de medicamentos para calmar el dolor, si hablamos de AINES simples, si toma más de 15 días al mes por más de 3 meses, ya se convertiría en una cefalea por abuso de medicación. Y si solamente usa AINES compuestos, opioides o triptanes o dihidroergotamina más de 10 días al mes por más de 3 meses, estábamos igual frente a una cefalea por abuso de medicación.
¿Cuál sería el segundo paso? Depende de la cefalea y depende de la cronicidad y si hay una cefalea más o dos cefaleas más previas que se están sumando, en el cual estaríamos hablando de una cefalea crónica diaria y una cefalea por abuso de medicación. El tratamiento es bien difícil, bien complicado, ¿ya? Entonces, digamos, los factores de riesgo que van a generar que la cronicidad de una cefalea son ansiedad, depresión, abuso de medicación, crisis frecuentes o de alta frecuencia, ¿no? Tratamiento insuficiente, ¿no? La activación o la modulación, digamos, de todas estas áreas que tienen que ver con la fisiopatología de los dolores de cabeza, van a condicionar, digamos, una sensibilización central ya a nivel que va básicamente desde el complejo trigémino autonómico hacia el núcleo espinal trigeminal, al tálamo y finalmente a la corteza sensorial para hacerse crónica y hay y disminuir el umbral de dolor. Actualmente hay muchos medicamentos más que se han sumado al uso de, sobre todo de la migraña episódica, ¿ya? Aunque ya lo estamos usando también en las migrañas crónicas, que son los anticuerpos monoclonales, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, básicamente su acción es bloquear ya el péptido regulador del gen de la calcitonina que está implicado en la fisiopatología para el dolor en las migrañas, en las cefaleas tensionales y también en las cefaleas en racimos. Está indicada en el tratamiento de migrañas episódicas, como les decía, básicamente todos son inyectables, ¿ya? Inyectables subcutáneos y solamente uno es endovenosa, ¿no? El Eptinezumab es el único que es a nivel intravenosa, todas las otras se aplican vía subcutánea, ¿no? El Eneresumab, que es uno de los monoclonales primeros que salió, se aplica mensualmente. El otro, el Frenemesumab, se puede aplicar mensual o cada 3 meses, depende de la frecuencia o de la alta frecuencia de las cefaleas, ¿ya? Y el Calcanesumab ya también se aplica mensual. Hay procedimientos invasivos. ¿Cuáles son los procedimientos invasivos? Los bloqueos nerviosos y la colocación de toxina botulínica. Bloqueos nerviosos, básicamente, dependiendo de las ramas, muy exitoso es el bloqueo a nivel del cervical 1 y cervical 2, ¿no? Y también se puede hacer bloqueos nerviosos como se hace en los mismos puntos en la que se coloca la toxina botulínica en la parte anterior o en la parte de la frente para, digamos, para migraña, ya para cefalea en racimos y para cefaleas tensionales y para las otras trigémino-autonómicas. Y la toxina botulínica tiene más que todo eh, una efectividad muy buena, pero el problema es que hay que aplicarlo cada 3 meses, ya 5 veces para que sea efectiva, ¿no? Y realmente en nuestro medio una toxina que cuesta de 100 unidades, que cuesta $400, ¿no? Y se usa 195 ya unidades. Entonces es bastante caro, estamos hablando de casi $800, más la colocada, imagínense. Es bastante caro comparado con una lidocaína que puede costar en una farmacia de afuera 12 soles o en la farmacia del hospital que puede costar 60 céntimos. Como conclusión, existen muchas cefaleas que diagnosticar, por lo que se necesita de gente que realmente se dedique a hacer dolores de cabeza. Los dolores de cabeza no son tan simples y no hay que subestimarlos. La anamnesis, más que la exploración física, es la parte tal vez más importante, como les decía, de la evaluación de un paciente que tiene dolor de cabeza. La búsqueda siempre debe ser minuciosa sobre todo en la parte de los signos de peligro, ya que engloba la presencia de otras cefaleas secundarias, ¿no? Y que son de urgencia y que
pueden hacer correr riesgo la vida de una persona. Los hallazgos anormales en el abordaje clínico y neurológico es el mejor predictor de una patología, sobre todo intracraneal. Las cefaleas primarias son más frecuentes en la consulta, entre el 80 al 90% respecto a los de la causa secundaria, que solo son del 6 al 10% y que la mayoría de ellas mayormente se encuentran en la emergencia. En todo paciente con una cefalea primaria de difícil control necesita evaluarse la medicación en exceso a fin de evitar cefaleas crónicas de difícil manejo, como la cefalea crónica diaria y como la cefalea crónica por abuso de medicación. Muchas gracias. Si hay preguntas. Claro, doctora, ahorita. Muchas gracias por la ponencia, doctora. Ahora leeremos las preguntas que nos llegan a través de esta transmisión por Facebook Live. Diana Saboya pregunta, doctora, ¿cuál sería la posible fisiopatología de la cefalea por anticonceptivos orales? Todo paciente que tiene dolor de cabeza, básicamente tiene actualmente los estudios mencionan que aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un dolor porque se golpean la cabeza y permanece crónico, es porque realmente se ha despertado como un chip, ¿ya?, que condiciona la presencia o la activación de la cefalea que en cualquier momento podría darse. Ahora, hay pacientes que tienen dolores de cabeza por anticonceptivos y hay pacientes que no tienen dolores de cabeza por anticonceptivos. Entonces, algunos pacientes que tomen cualquier tipo de anticonceptivo puede condicionar, digamos, un dolor de cabeza, y es por la cantidad de hormonas, ¿no? Si la migraña está relacionada no solamente con los niveles de estrógeno y progesterona que tenemos mayormente las mujeres, y por eso es que las mujeres somos más migrañosas que los varones, ya probablemente el nivel de estrógenos, ya que esté el nivel de hormonas, ¿no? Porque hay progesterona y testosterona, creo, en los anticonceptivos, ya pueden condicionar un desbalance hormonal y con esto pueden ocasionar dolores de cabeza, pero en pacientes que probablemente tienen una genética o predisposición a hacer dolores de cabeza. Muchas gracias, doctora. También Jorge Eric pregunta, doctora Novoa, ¿cómo puedo diferenciar la cefalea clúster con la hemicrania continua sin hacer uso de la indometacina? Y la segunda pregunta, ¿y cuál es el tratamiento más adecuado en caso de cefaleas SUNT y SUNA? Ok. Como les decía, la cefalea clúster se caracteriza, o que es la cefalea en racimos, o el cluster headache, ya la cefalea en racimos, se caracteriza más que todo porque tiene una periodicidad, ¿ya? La hemicrania continua es una cefalea que dura un tiempo, ¿ya? Uno de los diagnósticos diferenciales es una cefalea trigémino autonómica, como la cefalea en racimos. Pero la diferencia está en que tiene un tiempo de duración y puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier tiempo. Ya puede ser aguda o puede ser crónica. Pero la cefalea en racimos ya tiene una periodicidad, tiene una misma fecha, una misma hora, tiene que ver con el horario y con el ritmo circadiano. La hemicrania continua
Si bien es cierto, uno de los diagnósticos, para hacer diagnósticos se usa la indometacina, ¿ya? Pero tiene una clínica diferente porque sobre todo, además del tiempo de duración, ¿no? Además tiene un tiempo de duración mayor que la cefalea en racimos, ¿ya? Los periodos son mucho más continuos que la cefalea en racimos. Por eso se llama hemicrania continua. Tiene más tiempo. El tiempo es el que domina eso en una hemicrania. También puede acompañarse de síntomas autonómicos muy escasamente. Y la otra pregunta que era, ¿el tratamiento de Zoom? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en casos de cefaleas SUNT y SUNA? El tratamiento más adecuado en Zoom, por ejemplo, es lo mismo, o sea, los medicamentos que se usan tanto en Zoom como en Suna, ya son los mismos que se puede usar en, digamos, en la cefalea en racimos. Mayormente podemos bloquear a esos pacientes dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la cronicidad y dependiendo de la discapacidad que puede ocasionar. Para, digamos, si es crónica, podemos bloquear, ¿no? Pero si es aguda, podemos usar triptanes, igual que como usamos en cefalea en racimos. Podemos usar indometacina. Podemos actualmente hay unos chips que se están usando para el tratamiento de SUNA. Se usa también estimulación esfenopalatina, se usa también, ¿qué más? De tratamientos de intervención, toxinas botulínicas también se bloquea, es básicamente lo mismo. El tratamiento para SUNA el tratamiento para SUNA también es lo mismo. Va a depender mucho de si es muy frecuente o es crónica. La diferencia nomás es clínica, ¿no? Una es con lagrimeo, el otro es sin lagrimeo. Muchas gracias, doctora. Una pregunta de mi parte. ¿Se ha demostrado la eficacia del olesegepant, antagonista de los receptores de los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, en pacientes con cefalea, sabiendo que es abundante ese tipo de receptores proteicos? O sea, ¿se ha demostrado? Mira, ahorita sí ya han salido los gepanes, ¿no? Ya están en uso los gepanes. Tu pregunta era basada en qué, me decías? No te entendí muy bien. Ya, disculpe. O sea, si se ha demostrado su eficacia. Sí, claro. Los gepanes ya han salido para uso mayormente en agudo, ¿no? Cefaleas agudas. El primer gepan que salió es el Olgacepan, que salió más o menos en el año 2007, si no me equivoco. El problema de ellos era que era muy hepatotóxico, pero actualmente ya hay como 3 gepanes que van a salir a la venta, o que ya salieron a la venta, creo, en Estados Unidos y en Francia, si no me equivoco. Pero en Perú no hay. Ahora, creo que hay en Argentina, si no me equivoco, uno de ellos, ¿ya? Pero son para tratamiento agudo. Entiendo, agudo. Ujú. Muchas gracias, doctora. Está bien, todavía quedan 3 preguntas más, si usted está de acuerdo. No hay problema. Listo. Eric Cornejo pregunta. Le agradece por la ponencia y pregunta, aunque el ketorolaco intramuscular es el que tiene el nivel de evidencia A para la cefalea migrañosa, he sido testigo que administran vía oral para la crisis migrañosa. ¿Está contraindicada esa indicación? Muchas gracias. No, por supuesto que no. Lo que muestra nomás ahí la guía es la efectividad, ¿no? Pero no está contraindicado. Mayormente
digamos, evitamos el uso del ketorolaco porque es muy gastrolesivo, así como la aspirina y como todos los que muestra la guía, pero no. Ahora, un medicamento muy bueno, bioral, es el naproxeno, pero el ketorolaco, sí, digamos, para casos moderados a severos, está bien probar, digamos, con ketorolaco. Mayormente un paciente que llega a una emergencia ya se tomó algo por vía oral y podría ser un ketorolaco si lo tiene, no hay ningún problema. Pero vía intramuscular es mucho más efectiva, ¿no? Muchas gracias, doctora. Natalia Cuevas pregunta, doctora, en caso de una mujer de 45 años que presenta cefaleas como una o dos veces al mes desde hace 2 años, refiere que no puede dormir de nuca porque la opresión con la almohada le genera una cefalea creciente, unilateral, de progresa de la región occipital hacia la zona frontal, con posterior inyección conjuntival del ojo del mismo lado. Hace 3 años sufrió un TEC moderado, con hemorragia subaracnoidea mínima y fractura lineal de hueso occipital. La paciente duerme boca abajo. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica? Interesante. Esto, hay estudios recientes que mencionan que la cefalea trigémino, la cefalea en racimos, está relacionada mucho con los traumatismos, ¿ya? Y podría tratarse de una cefalea en racimos secundaria. Podría tratarse de una cefalea en racimos secundaria, habría que verlo, ¿ya? Y la otra es que puede haber tal vez algún tipo de lesión allí, ¿no? Que esté provocando ese dolor a nivel, digamos, cervical, que esté tal vez presionando tal vez el ganglio esfenopalatino, ¿no? Pero mayormente, actualmente hace poquito ha salido un artículo que menciona la presencia de cefaleas trigémino-autonómicas secundarias como cluster headache en pacientes que tienen traumatismos. Y realmente lo que describes es algo muy parecido a la cefalea en racimos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pasamos a las dos últimas preguntas. De Jean-Pierre. Doctora, buenas noches. La cefalea en racimos es una de las enfermedades que toma mucho tiempo en llegar al diagnóstico, siendo literalmente un infierno recorrer todo ese tiempo. Mi pregunta va en relación al tratamiento con oxígeno, que si bien tengo entendido es con mascarilla de alto flujo. A lo que voy es si es nuestro seguro social lo toma en cuenta como tratamiento y es cubierto por este. No te garantizo nada sobre el seguro social porque no trabajo allí, pero esto sí es cierto que muchos pacientes que tienen cefaleas en racimos recorren muchos lugares y hasta que por último llegan a alguien que lo reconoce, ¿no? Pero para ustedes que son estudiantes, les diré que la cefalea en racimos tiene un biotipo, ¿no? Mayormente la cefalea en racimos genética primaria ya tiene un biotipo. Y el biotipo de un paciente que tiene una cefalea primaria es que tiene una frente amplia, tiene cejas muy gruesas, tiene una facie leonina, le dicen, ¿ya? Y pues tiene episodios de dolores de cabeza en los cuales cuando él respira muy rápidamente, dolores de cabeza en un solo lado, ¿no? Dirigidos básicamente al ojo. Cuanto más respira y está en un aire, en un campo abierto, siente calma del dolor. Entonces, realmente sí es cierto que por ser una cefalea rara y por ser una cefalea poco frecuente, muchas veces pasa desapercibido frente a algunos especialistas.
pero yo recuerdo mucho cuando hice un estudio en el norte del Perú, me encontré con un paciente que me decía, este paciente era de Suecia, si no me equivoco, que me contó que él trabajaba como agricultor, ya que hacía mucho tiempo que había venido de allí, pero que cada vez que le daba dolor de cabeza, él corría al cerro más alto para respirar el aire puro y ahí le calmaba el dolor. Era una cefalea en racimos. ¿Ya? Entonces, sí, realmente sí. Es una cefalea poco frecuente, es una cefalea que es poco diagnosticada cuando no llega a las manos adecuadas. Eh, pero bueno, más o menos les estoy dando los tips, ¿no? Tiene una fase leonina, es una cefalea agitante, es una cefalea que desespera al paciente. Es la cefalea del suicidio, así le llaman también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, ya la última. Sí. Carol Solórzano nos pregunta, ¿cómo darnos cuenta que estamos ante una cefalea secundaria a medicamentos? Ejemplo, benzodiazepinas. Gracias. ¿Y cómo es el retiro gradual? Bueno, una cefalea por benzodiazepinas. Cefalea por benzodiazepinas. En verdad no hay cefalea por benzodiazepinas, pero yo supongo que más esa cefalea podría, eh, digamos, ubicarse dentro de una cefalea crónica, ¿no? Porque el tomar benzodiazepinas, ¿quién toma benzodiazepinas? Una persona que está ansiosa, una persona que no duerme, una persona que tiene trastornos psiquiátricos. Tal vez es una cefalea secundaria más que a la benzodiazepina a un problema secundario, ¿no? A una comorbilidad. Pero las benzodiazepinas difícilmente son causa de cefaleas, ¿no? Al menos no he visto que las benzodiazepinas causan cefaleas, salvo algunas que te pueden causar algún tipo de mareo, porque a pesar de que los tomas, bueno, te deja como una especie de resaca, y porque no sigues durmiendo, pues te ocasiona dolor, ¿no? Pero es más por la tensión que por la benzodiazepina. Entonces yo creo que más esa cefalea es secundaria a una comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Tal vez es una cefalea tensional. Habría que ver qué síntomas tiene, ¿no? ¿Qué síntomas acompaña a esa cefalea? Listo, doctora, muchas gracias. Esa fue la ronda de preguntas y Listo. agradecerle por la ponencia, doctora. Bueno, espero que haya contribuido en algo, ya que las cefaleas son, digamos, uno de los temas muy pocos vistos dentro de la formación académica de ustedes en pregrado, en posgrado. Digamos que en pregrado, ¿cuántas horas de cefalea hacen? 4 horas. Con esto espero que haya contribuido siquiera 1 hora y media más, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Listo, doctora. Esto va a estar en YouTube. Ya terminé la transmisión.